La privación de la libertad es una de las sanciones más significativas, ya que está de por medio el derecho humano a la libertad. Esta sanción encuentra su fundamento en el artículo 18 constitucional. Sin embargo, también plantea un beneficio de libertad anticipada para lograr la reintegración de los individuos a la sociedad. Hoy conversaremos con una defensora pública federal acerca de las modalidades de libertad anticipada que se aplican en el sistema mixto, también llamado sistema tradicional. Mi nombre es Emanuel Saldaña, quédese con nosotros. Ya inicia Te Defendemos. Bienvenidos a una nueva temporada de Te Defendemos. Le estaremos presentando el testimonio de personas que han recibido asesoría jurídica o han sido representadas legalmente por defensores públicos federales. Además, en nuestra sección Te Respondemos, daremos orientación legal sobre las dudas e inquietudes que ustedes nos hagan llegar a través de los teléfonos que aparecen en la pantalla. Hoy nos acompaña la licenciada Alma Rosa Hernández Cárdenas, defensora pública federal. Bienvenida, licenciada. Gracias por la invitación, Emanuel. Gracias a usted. Y para comenzar este tema, el que vamos a abordar el día de hoy, pues todos sabemos que cuando se comete un delito, una de las penas puede ser la privación de la libertad, pero también sabemos que la ley contempla algunos beneficios para las personas que se portan bien. ¿Qué nos puede decir acerca de esto? Claro, para mí es muy importante resaltar que con motivo de la entrada del nuevo sistema procesal penal acusatorio, la gente, y con la implementación de esos nuevos ordenamientos legales, la gente ha perdido de vista, tanto familiares como sentenciados, que a favor de ellos todavía siguen prevaleciendo la libertad anticipada, que se promueve a través de un incidente que se le denomina no especificado y en donde no hay la necesidad imperante de ir a retomar o de buscar la aplicación de un nuevo ordenamiento legal, sino que con las disposiciones legales que estaban vigentes en el momento de que se cometió la conducta que se califica como delito y en el momento en que se emitió la sentencia, pueden aplicarse estos ordenamientos legales. Para mí también es importante remarcar que el artículo 18 constitucional federal, antes de la reforma del 18 de junio del 2008, ya obligaba a las autoridades mexicanas para que organizaran un sistema penal basado en la reintegración. Bueno, antes era readaptación social del delincuente. Ya con la reforma se le cambia ese término y se denomina reintegración social, en donde busca darle otra oportunidad al sentenciado para que reconsidere, recapacite y vea las consecuencias legales que implicó su participación en un delito. Luego entonces lo que busca es darle una libertad anticipada, esto es, que su pena que le fue impuesta no la pague totalmente en un centro de reclusión. Licenciada, vamos a profundizar un poquito más acerca de este concepto de reintegración a la sociedad. ¿Qué nos dice la ley? Y usted como especialista, ¿qué nos puede decir de este nuevo concepto de reintegración a la sociedad? Sí, finalmente digo, antes se le denominaba readaptado porque decían que no encajaba dentro de las normas sociales o legales que imperan en una sociedad. Pero finalmente aquí, ponderando el derecho humano, se le ha dado otro auge y es reintegrarlo, o sea, darle la oportunidad en ese sentido, o sea, de que se dé cuenta que finalmente las consecuencias de su actuar implicaron una privación de su libertad, pero que no necesariamente tiene que concluirla al interior, sino que tiene otras oportunidades. Entonces esa reintegración es decirle, no tienes que cumplir la totalidad de la pena al interior del centro de reclusión, sino puedes salir cubriendo ciertos requisitos. Aparte del artículo 18 constitucional, entonces tendríamos que observar ya las leyes secundarias. Hablando a nivel federal, me tocaría citar propiamente el Código Penal Federal y la ley que establece las normas mínimas sobre readaptación de los sentenciados. Esas son las dos disposiciones que rigen sobre en qué momento se van a dar libertades anticipadas. Es muy importante que la gente conozca que estas libertades anticipadas se obtienen posterior a la emisión de una sentencia. En sentencia, si el propio juzgador no se hace cargo de darle un sustitutivo o un beneficio, entonces no hay nada que hacer en ese momento. ¿A qué me refiero? Que en la propia sentencia
le van a dar la oportunidad al condenado de decir, yo te estoy imponiendo esta pena, pero tienes derecho a sustituirla, ya sea por una multa, por un trabajo a favor de la comunidad, tratamiento en semilibertad o tratamiento en libertad, o en su caso una condena condicional, que la mayoría de la gente lo conoce como ir a firmar una vez al mes ante una autoridad penitenciaria. Entonces, cuando en sentencia no viene nada de estos sustitutivos o beneficios, la persona condenada, tiempo más adelante, puede solicitar que se le dé una libertad anticipada. Y existen 3 tipos, que es la libertad preparatoria, la remisión parcial de la pena y el tratamiento preliberacional. ¿En qué tipo de delito se puede solicitar cada uno de estos beneficios y quién determina si se otorga o no? Ok, esto se promueve, como le he comentado, a través de un incidente. Es un juicio pequeño en donde ya sea por iniciativa propia del sentenciado o con la asistencia de un defensor particular o un defensor público, se abre un incidente. Se le hace saber al juzgador que estamos interesados en que se le dé una libertad anticipada. La ley no restringe en hacer valer uno u otro, o sea, pueden hacerse valer los 3 al mismo momento, pero lo ideal es previo analizar el expediente, analizar la situación jurídica que prevalece en el sentenciado para determinar cuál es el más viable. Ciertamente los requisitos para saber si se van a satisfacer o no están estipulados en el Código Penal Federal y en la ley que establece las normas mínimas sobre readaptación de sentenciados. Son estos 2 los ordenamientos que a nivel federal son los que se van a visualizar y a determinar si cumplen o no las exigencias. La ley, en el artículo 84, en su capítulo 3 del título 4, donde habla sobre la libertad preparatoria y retención, va determinando una serie de requisitos que hay que satisfacer. Generalmente son 4, o primordialmente. Es el cumplimiento de un 70% de la pena, que son las 3/5 partes, tratándose de delitos dolosos, y el 50% tratándose de delitos imprudenciales. Que haya observado buena conducta el sentenciado durante el cumplimiento de su pena y que con los estudios que le van a practicar al interior del centro de reclusión se considere que está listo para reinsertarse a la sociedad y de que no va a volver a delinquir. Y en algunos casos, ya de manera particular, de acuerdo al delito, dependiendo si en la sentencia vino una condena para reparar el daño, entonces ahí también se le va a exigir que haya esa reparación del daño. Esos son los requisitos primordiales, tanto para la libertad preparatoria, el tratamiento preliberacional y la remisión parcial de la pena. Pero ya la ley especial, que es la ley que establece las normas mínimas sobre readaptación social de los sentenciados, ya habla propiamente en el artículo 8 sobre el tratamiento preliberacional. Y ahí la única diferencia que solicita o que tenemos que acreditar es que haya ya reparado el daño el sentenciado, por lo que hace al tratamiento preliberacional. Y por lo que hace a la remisión parcial de la pena, ahí se requiere, la ley en cita requiere que hayan datos que demuestren que esta persona está lista para reintegrarse a la sociedad. Aquí no es la presunción, sino que se demuestre que está lista ya para reinsertarse, que está capacitada. ¿Esto cómo se determina? Mediante la aplicación de ciertos exámenes al interior del centro de reclusión. Existe un centro interdisciplinario técnico en donde ya especialistas, o sea, en cada materia, criminología, trabajo social, psicología, educación, van a analizar, van a entrevistar al sentenciado y van a ver si está apto para ya salir a sociedad y si finalmente al interior ha buscado eso, o sea, ya estar listo para ser un miembro útil en sociedad, y ellos van a emitir una opinión, un dictamen en donde van a decir si es favorable o no el que se le dé esa libertad anticipada. Licenciada, es momento de hacer una pausa. Al regresar profundizamos sobre este asunto de cómo se determina si alguien es apto o no para ser reintegrado a la sociedad. Claro que sí. Vamos a la pausa y regresamos a Te Defendemos.
Continuamos conversando con la licenciada Alma Rosa Hernández Cárdenas, defensora pública federal, acerca de la libertad anticipada. Licenciada, ya nos comentaba las características que debe y los requisitos que debe cumplir un individuo para que se le otorgue este tipo de beneficios. ¿Qué autoridad lo determina? Y si nos puede profundizar un poquito más sobre estos requisitos. Claro, en un primer momento, como defensores, nosotros lo tramitamos ante el juez, que conoció del proceso y que emitió en un momento dado la sentencia. Pero si estamos hablando del sistema inquisitivo mixto, que es el tradicional, también el artículo 540 del Código Federal de Procedimientos Penales faculta al órgano administrativo desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, que depende de la Secretaría de Gobernación, que sean ellos quienes en un momento dado resuelvan esta situación. Ahorita, con motivo de la entrada en vigor de este nuevo sistema procesal penal acusatorio, hemos tenido en la práctica, en mi caso particular, muchos sentenciados me han comentado que han tenido la visita de este tipo de personal del órgano administrativo desconcentrado, en donde les plantean la posibilidad de tramitarles una libertad anticipada. Y ha ocurrido en la práctica también que ellos mismos sean los que deliberen si es factible o no esa libertad anticipada. Ya con la entrada del nuevo sistema de justicia penal, ya no hay pauta para que el órgano administrativo desconcentrado intervenga en estas cuestiones. Ya va a ser un juez especializado en materia de ejecución penal. Entonces, ya una vez también que se recaban los medios de prueba que la defensa o el propio sentenciado aporta, la autoridad tendrá 30 días hábiles para resolver si es procedente o no esa libertad anticipada. Muy bien, licenciada. Ahora, explíquenos, ya nos hablaba en el primer bloque de las modalidades de la libertad anticipada. ¿Cuáles son cada uno de estos y si nos los puede explicar? Claro, son 3, la libertad preparatoria, el tratamiento preliberacional y la remisión parcial de la pena. Prácticamente los 3 se rigen, para ver los requisitos se van a regir por el Código Penal Federal en el artículo 84 y ya de manera ya más particular la remisión parcial de la pena y el tratamiento preliberacional ya por la ley que establece las normas mínimas sobre readaptación de sentenciados. La particularidad es de que en el tratamiento preliberacional se requiere que haya ya la reparación del daño, o sea, si fue condenado, que ya lo haya cubierto. En el caso de la remisión parcial de la pena, ahí es que la persona ya se considere que está lista para reintegrarse. ¿En qué consiste? Tienen diferencias estas de cómo se llevan ya el cumplimiento de las libertades de la libertad anticipada. La libertad preparatoria generalmente se caracteriza porque la persona sale antes de que cumpla la totalidad de su pena al interior del centro de reclusión y va a comenzar a firmar una vez al mes ante una autoridad administrativa penitenciaria. En este caso, en la Ciudad de México se ubica en Tlalpan a nivel nacional y a nivel federal. Esta es la única autoridad que controla ese cumplimiento, esa libertad preparatoria, y que es ir a firmar una vez al mes, bajo otras condiciones también. La diferencia, por ejemplo, con el tratamiento preliberacional es, aquí implica que el sentenciado puede salir. Lo que más llama la atención para la gente que está privada de su libertad es la posibilidad de salir, ya sea entre semana y estar recluido en fines de semana, o viceversa, salir fines de semana y estar recluido toda la semana. Esa es otra modalidad. Y la remisión parcial de la pena implica que por 2 días de trabajo le van a remitir 1 día de prisión. Finalmente, cuando se conceden este tipo de libertades, la situación no se acaba ahí, la situación jurídica del sentenciado no finaliza, porque posterior a que se delibera como favorable esta libertad anticipada, adquiere otras condiciones, otras obligaciones. ¿Cuáles son? El residir en un domicilio fijo, el desarrollar un trabajo lícito, ya sea arte, profesión, el estar sujeto a medidas de supervisión y de orientación, y generalmente se constituye también un aval moral y un ofertante laboral. Estas personas, o sea, tienen que hacerle del conocimiento al juzgador que ya la persona cuando salga de prisión va a tener un trabajo, va a tener una actividad lícita, y finalmente también el aval moral va a dar cuenta, para el caso de que se le pida, qué está sucediendo con esta persona, por qué no se ha presentado, si tiene trabajo. Generalmente, ¿por qué razones se puede perder estas libertades? Porque
se deje de presentar injustificadamente. La libertad anticipada no se revoca de manera inmediata, sino hay un derecho de audiencia en donde el juez lo va a escuchar y va a justificar el sentenciado por qué razones dejó de asistir y puede que prevalezca esta libertad anticipada o en su defecto puede que se le revoque. Licenciada, tenemos que hacer otra pausa, pero antes quiero invitarla a ver qué opina la ciudadanía acerca de la reintegración de las personas a la sociedad cuando han cometido un delito. Claro. Vamos a ver esta cápsula y regresamos a Te Defendemos. No les dan seguimiento, los avientan al ruedo, es difícil que vuelvan, que lleguen y aunque se quieran portar bien, aunque hayan aprendido un negocio, un oficio allá adentro, o hayan, no sé, se hayan vuelto súper católicos o súper cristianos o lo que tú quieras, si quieran venir, se enfrentan a la sociedad, pues no tienen herramientas, no tienen trabajo. Ahora ya todos los trabajos por su mayoría te piden carta de antecedentes no penales, no tienen una bolsa de trabajo que yo creo que les podrían ayudar, ¿no? En base a sus oficios que aprenden dentro de la cárcel. Mucha gente en los reclusorios, hay muchos que están por delitos menores y que tienen que pues revisar su causa, por qué es que no han salido. Hay gente que por 500 pesos o menos está purgando una condena y los jueces o los ministerios públicos no los toman muy en cuenta, a ellos les interesa más otras personas que pueden tener otros delitos graves y esos luego sí los sacan, o sea, salen de la cárcel. Entonces se necesita que los juicios orales se pongan en práctica, ¿sí? Y sí estoy de acuerdo en que les deben dar una oportunidad a esas personas para que pues, puedan reintegrarse a la sociedad. O sea, que todo sea bien, se merece una oportunidad adelante y que cumplan con eso. Las mismas autoridades, más con las autoridades, ya no ellos. Son las autoridades las que ponen siempre las trabas y las destraban, pero a su favor. Podría pensarse que van a reincidir. Entonces yo creo que sí es algo muy complejo que tendría que trabajarse en colaboración con muchas áreas, ¿no? Como psiquiatría. Y yo como ciudadana, pues yo lo que más quiero es seguridad. Yo sí pienso que tienen derecho a otra oportunidad, ¿no? Porque hay veces que muchos son inocentes también, ¿no? Y muchos pues sí delinquen, pero yo pienso que sí les darían una oportunidad. A lo mejor se recuperan y ya pues hacen su vida como normal. La delincuencia lo puede tomar como un apapacho hacia sus delitos y creo que se ha incrementado más esto y además uno como ciudadano en alguna forma agredido puedes tener pueden ir en contra tuya, ¿no? Porque yo voy y denuncio un asalto que debería ser seguido y lo dejan salir y al rato llega a mi casa y me va peor. Pienso que debiese de cumplir con una pena establecida por ley, ¿sí? Y que si se modifica el sistema, digamos, judicial o el sistema, debiese de implementarse con otro tipo de medidas, o sea, por ejemplo, ayuda a la sociedad, de tenerlos en lugar encerrados en la cárcel, pues que sirvan a la sociedad de alguna manera, que retribuyan un poco el daño que se causó, porque yo pienso que en las cárceles, de verdad, hay mucha corrupción. Ya estamos de vuelta, estamos conversando acerca de la libertad anticipada bajo las reglas del sistema tradicional. Licenciada, ya nos comentaba todas las características que debe tener un individuo para acceder a estos beneficios que marca la ley. Ahora, ¿la propia ley establece restricciones para que no se otorgue? Sí, el Código Penal Federal en el artículo 85 hace un enlistado como un catálogo de delitos por los cuales no se otorgan estas libertades. Sobre todo la libertad preparatoria, pero bueno, como se rigen con el mismo ordenamiento la remisión parcial de la pena y el tratamiento preliberacional, sería aplicar u observar este artículo. En particular también, por ejemplo, ahí no prevé la delincuencia organizada, pero ya yéndonos a la ley especial, que es la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en su artículo 43 también dice que los sentenciados por delincuencia organizada no tendrán acceso a este tipo de libertades.
Licenciada, y hemos sabido que la gente está buscando la aplicación de la nueva ley de ejecución penal. ¿Por qué se está dando esto? Pues varios sentenciados finalmente al remitirse al catálogo que he mencionado que se prevé en el artículo 85 encuentran la limitante y la nueva disposición legal ya no prevé esa limitante. En el artículo 141 de la Ley Nacional de Ejecución Penal habla también sobre la serie de requisitos que se tienen que satisfacer para otorgar esta libertad, pero también en su último párrafo restringe por 3 razones. O sea, aquella persona que haya sido sentenciada por delitos de trata de personas, secuestro y delincuencia organizada. Entonces, aminora ese catálogo y la gente que en su momento fue sentenciada por delitos, por ejemplo, contra la salud, de robo, homicidio, violación, y que están previstos en el 85, ya no tienen esa limitante. Aquí la problemática que se ha presentado actualmente es que los juzgadores, hablando del primer circuito, que es la Ciudad de México, están resolviendo al momento de resolver un incidente de ese tipo, que no es aplicable esta nueva disposición, que aquellos que fueron sentenciados con los ordenamientos legales anteriores deben de ser finalizados su etapa de ejecución de pena con esos ordenamientos. Entonces, que no hay una combinación, no puede introducirse esta nueva disposición legal a hechos que acontecieron con anterioridad y que se rigieron por otras disposiciones legales. Entonces, eso es una pelea pues, que tenemos que asumir nosotros como defensores en insistir en que vayamos, por ejemplo, ante la negativa de abrir simplemente el incidente a una valoración, tengamos que interponer un amparo. Posteriormente, yo hablo en casos prácticos en donde efectivamente se ha ganado el amparo para que el juzgador entre al estudio, pero finalmente después se viene otra etapa en donde ya cuando se resuelva hay que volver a interponer otro amparo ante la negativa de no otorgar esta libertad anticipada bajo la nueva ley, y nosotros lo peleamos bajo el principio de pro persona y de retroactividad de la ley. Entonces lo que pretendemos es que a través del amparo y llegado el momento, a través de un recurso de revisión, la Suprema Corte de Justicia de la Nación atraiga estos casos y ya con los criterios que vaya emitiendo, pues diga si va a ser o no aplicable esta nueva disposición legal, porque no se puede tratar de manera desigual a los iguales, en este caso a los sentenciados. Muy bien, licenciada. Es momento de darle lectura a las llamadas del público en nuestra sección Te Respondemos. Si le parece, voy con la primera pregunta. Claro. Es de la señora Rosa María, que vive en la delegación Tláhuac. Ella nos dice que su hijo fue sentenciado en el año 2007 por los delitos de acopio de armas, posesión de cartuchos, de uso exclusivo del ejército y por delincuencia organizada. Ella pregunta si a él se le podría promover un incidente de libertad anticipada. Pues hablando jurídicamente no es factible por la restricción del que le comento. En el artículo 43 de la Ley Federal de Delincuencia Organizada dice que no se otorgará a ese tipo de sentenciados. Desde luego se hace un intento y mucho menos tampoco tratando de aplicar la nueva Ley Nacional de Ejecución Penal, tampoco sería procedente. Pero aquí finalmente nosotros como defensores, nuestra labor es promover todo lo que esté a nuestro alcance y que sea el juzgador quien resuelva y no vean una negativa por parte de la defensa de no insistir o no hacer lo prudente para mejorar la situación jurídica del sentenciado. Muy bien, licenciada, vamos con la siguiente pregunta. Es de una persona que no nos dio su nombre, es anónima. Nos dice que su concubina se encuentra privada de la libertad en el Ceferezo de Morelos por un delito contra la salud en la modalidad de introducción de narcótico de cocaína al país, siendo sentenciada en el año 2016 a 10 años de prisión, y el hecho ocurrió en el mes de enero de 2015. Él nos pregunta si se le pudiera promover una libertad anticipada empleando la nueva Ley Nacional de Ejecución Penal. Claro, es lo que comentábamos aquí, es tratar de buscar una mejora en cuanto a la aplicación de este nuevo ordenamiento legal, que si bien es cierto, hay un decreto en donde se determina que va a ser la excepción de la retroactividad de la ley, la implementación o la aplicación de los nuevos ordenamientos que hacen funcionar el nuevo sistema acusatorio penal, nosotros tenemos la posibilidad de promover un incidente fundamentado en esta disposición legal y que finalmente ya en definitiva
a través de los amparos busquemos esta modificación. Y sí es procedente toda vez que, como lo mencioné, esa Ley Nacional de Ejecución Penal ya no restringe, o sea, el delito de contra la salud ya no es una limitante para obtener una libertad anticipada. Muy bien, licenciada Alma Rosa Hernández Cárdenas, Defensora Pública Federal, le agradecemos mucho que haya dado respuesta a estas inquietudes del auditorio. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Licenciada, ya se nos termina el tiempo, pero antes me gustaría que le dijera al auditorio a dónde se puede dirigir para solicitar los servicios de la Defensoría Pública. Claro, cada defensor estamos adscritos a los juzgados de distrito que se rigen bajo el anterior sistema, en los centros de justicia penal, en las agencias del Ministerio Público, y nuestra sede se localiza en Bucareli 22 y 24, Colonia Centro, de la delegación Cuauhtémoc. Entonces, a través ya sea de una llamada o a través del Ministerio Público o del propio juzgador, es que se solicitan los servicios, los cuales son totalmente gratuitos, y nada más nos debemos, pues ahora sí que a la defensa de la persona que lo requiera. Muy bien, licenciada Alma Rosa Hernández Cárdenas, muchísimas gracias por esta conversación. Al contrario, gracias por la invitación. Agradecemos las facilidades al Instituto de la Judicatura Federal para realizar este programa en las instalaciones de la Biblioteca Felipe Tena Ramírez. Gracias al equipo de producción que hace posible este programa. Gracias a usted por sintonizarnos, lo esperamos la próxima semana y la invitación a que se quede en la señal del canal judicial. Hasta la próxima.